La sombra que me llevó. Por Julia Rosell Saldaña. Prólogo. Vivimos en un mundo en que la cadena trófica está marcada por un ciclo eterno. En nuestro mundo, los minerales son devorados por los vegetales, estos por los herbívoros, estos por los carnívoros, y nosotros nos comemos al resto. Podemos añadir que los hongos devuelven todo a la tierra en forma mineral al suelo, que las bacterias y otros seres microscópicos contribuyen, pero eso es para otras historias y otras especialidades científicas. En todo caso, nos creemos el punto superior de una pirámide trófica de la que creemos no tener nada por encima. ¿Y si esto no es así? ¿Y si algo por encima de nosotros se alimenta de emanaciones, energías o cosas más sutiles? Podría ser que el hecho de ser sapientes, conscientes y diferentes al resto de formas de vida según entendemos, nos hiciera ser presas de algo que no podemos ni tan siquiera comprender? Tras miles de años de civilización, tras multiplicar infinitamente nuestros números, hemos terminado con la mayoría de predadores que podían convertirnos en su comida. Aún es común, en ciertas partes del mundo, que nuestra especie sea un plato más en el menú de ciertos predadores. Aún es común, también, que muramos por causas exógenas como picaduras, enfermedades, mordiscos, rasguños y otros provocados por otros animales. Pero la preocupación de nuestra supervivencia es, hoy día, algo que dedicamos en plenitud en nuestra propia sociedad. Y todos los problemas que vivimos referentes a dicha supervivencia se dan en nuestro día a día debido a las complejidades de una civilización antropocéntrica que no nos deja ver más allá de nuestras narices. Introducción. Me llamo Pedro y soy pescador de profesión. Faeno en los mares junto a una muy buena tripulación en un barco en el que somos 5 pescadores que nos conocemos desde niños. Lo que más me gusta de estar en el mar es disfrutar de las noches estrelladas sin contaminación lumínica, donde puedo fantasear con mundos imposibles y estrellas lejanas. La visión de la Vía Láctea cada noche hace que me duerma como un bebé, mientras me siento como algo minúsculo en un universo inmenso, en el que soy mucho más pequeño, en comparación, que el átomo de un grano de arena en la playa. Nunca he tenido familia, pues el tiempo que paso en los mares me hace difícil convivir con nadie que no sean mis compañeros. Abastecemos el mercado de nuestro pueblo de tantos peces como nos es posible, y es una forma de vida sencilla pero dura. Mis mayores compañeros son, cuando coincidimos, delfines que nos acompañan y a los que alimento para agradecerles su compañía. Verlos jugar es algo precioso y magnífico. ¡Qué maravilla es! Incluso bañarse con ellos y nadar en el mar. Son gráciles, divertidos y muchas veces nos llevan donde hay más peces para que lancemos las redes. El mar es el caldo de cultivo de la vida y hay tantos animales enormes que nos hacen sentir pequeños. Ballenas y tiburones, ambos de envergadura titánica, que no devoran más que peces pequeños en cantidades industriales, hacen que nuestro barco se vea pequeño. Hay noches en que incluso el mar está iluminado por algunos tipos de medusa iridiscente que simplemente se mueven con las corrientes de agua y hacen ver el mar como un espectáculo de luces al que uno puede mirar durante horas. El mar y el barco son mi vida. No cambiaría mi tiempo por nada, con la paz de estar en soledad, aunque acompañado en esta gran masa de agua que va más allá del alcance de la vista. Vida en el mar. Pedro estaba en alta mar junto a sus compañeros, faenando como era costumbre en aquellas aguas fértiles repletas de peces que les daban el pan tanto a ellos como a sus conciudadanos. Aquel día pintaba como uno sin más problemas que el de evitar quemaduras por el sol, pues aparte de la brisa marina, no se divisaban demasiadas nubes en el horizonte como para que protegieran la piel de aquellos marineros de la luz ultravioleta del astro rey. Para aquellos hombres aquel duro trabajo echando y recogiendo redes era su vida. Por mucho que parte del trabajo estuviera automatizado, era duro pero honrado y les hacía felices.
Habían perdido la cuenta de cuántas generaciones antes que ellos se habían dedicado a lo mismo realizando absolutamente las mismas tareas, con las diferencias tecnológicas de cada época, por supuesto. El barco en el que faenaban era de 3 pisos, estaba bien equipado y era común que el tiempo libre que disponían lo pasaran juntos en la cubierta de descanso, donde se comunicaban con otros barcos, jugaban a cartas o miraban series pregrabadas o descargadas de Internet. En la parte trasera podía verse la enorme red, mucho más grande que el barco, que servía para atrapar los bancos de peces que rondaban cerca de la superficie. Pedro, que era el más nervioso del grupo de faenadores de aquel barco, era el primero en recolectar los peces capturados para meterlos en las cajas preparadas para la conservación hasta la llegada a tierra firme. Cuando conseguían un buen botín y era el momento de pausar las labores de pesca, era común que se celebrara con una buena comida, de la que el mejor amigo de Pedro, Miguel, se encargaba. Aquel día Miguel preparó una deliciosa pasta carbonara que debió oler semillas a la redonda. Los comensales no solo estaban hambrientos, sino ávidos de probar un sabor más de tierra que de mar. Brindaron la buena pesca con una botella de vino mientras fumaban y jugaban una partida de cartas. El descanso que era bien merecido se convirtió en un rato de recreo que les volvió a poner las pilas a aquellos marineros curtidos en 1000 batallas de alta mar. Al terminar dicho recreo, volvieron a ponerse a buscar más bancos de peces a los que echar la red, no sin antes disfrutar de la brisa marina y del oleaje. La rutina marcó, como siempre, las idas y venidas de aquel barco que iba aumentando de peso a cada lanzada y recogida de red. Pasaron las horas y cuando la bodega del barco estuvo llena de cajas repletas de peces, volvieron al puerto de su querido pueblo. La vuelta pasó deprisa y tocar tierra firme se les hacía extraño tras tanto tiempo en el mar. Cuando llegaron, les ayudaron a descargar las cajas de la bodega y recibieron el pago correspondiente, se cambiaron y se fueron cada cual a su hogar con sus familias. Cuando el tiempo se detuvo. Los días pasaban y se repetía la misma rutina una y otra vez. Nuestros faenadores profesionales, bien curtidos por la experiencia, no se cansaban de ello. Y para ellos era normal pasar días enteros en alta mar, si era necesario. El día que todo cambió parecía de lo más normal, pero se olía en la brisa marina que algo no iba bien. Cuando salieron a faenar, a los pescadores les extrañó el calmo cielo y la falta de gaviotas, mas no le dieron demasiada importancia. Al llegar a alta mar y empezar a buscar peces, les extrañó que no había casi movimiento animal en las aguas, a los cuales, en un principio, tampoco le dieron demasiada importancia. Las horas pasaban, o al menos eso parecía, hasta que empezaron a ponerse nerviosos. Algo en ellos les decía que sucedía algo extraño. Algo no iba bien. Pedro, al borde de un ataque de nervios, salió a la cubierta del barco y vio que el mar no se movía. Le costó darse cuenta que el barco estaba quieto, como si el agua fuera sólida. No se le ocurrió otra cosa que lanzar una lata vacía de arenques al agua, que en vez de hundirse rebotó como si el agua fuera tierra. Una sensación de desasosiego y ansiedad recorrió a Pedro hasta lo más profundo de su ser, que fue a avisar a sus compañeros de la anormal situación. Los compañeros salieron a cubierta, medio borrachos, y corroboraron que la sensación de movimiento que sufrían era propia de la borrachera y no del movimiento del barco. El mar estaba quieto, no había pájaros en el cielo y el horizonte estaba claro y prístino. Los pescadores y el barco estaban solos en alta mar, en una soledad extraña y un silencio anormal. Se pusieron cada vez más nerviosos hasta que se dieron cuenta de algo que les enervó aún más. La brisa marina había desaparecido. En aquella soledad se les ocurrió intentar contactar por radio con otros barcos, mas no lo consiguieron pues el silencio de radio era tal que no había ni estática. La radio no funcionaba. Cuando se fijaron, los relojes hacía largo rato que no funcionaban. La desesperación empezó a invadirlos cuando se dieron cuenta que se encontraban en punto muerto y sin comunicación posible con el mundo exterior. Para ellos,
Aquel barco se había convertido en una cárcel detenida en el tiempo de la que no podían huir. Se encontraban a muchas millas de distancia de la costa y de tierra firme como para considerar una caminata por aquel mar sólido del que no sabían si más adelante volvía a su forma líquida. Mientras observaban el exterior, Miguel dio la voz de alarma al ver una extraña sombra que se movía por encima de las aguas. No podía ser realmente una sombra, pues no era la proyección de nada. No había cuerpo sólido que la proyectara a través de la luz del Astro Ray, ni tenía tan siquiera forma reconocible. Aquella sombra o silueta solitaria iba cambiando de forma mientras se acercaba al barco lenta pero inexorablemente. Aquella sombra extraña aumentó de tamaño hasta dejar en ridículo el barco, y por unos segundos los tripulantes se vieron envueltos por una extraña oscuridad. Sintieron como si cayeran junto al varo y se agarraron como pudieron mientras gritaban desesperados. Cuando parecía que el mundo terminaba y que la existencia había desaparecido de su alrededor, se encontraron de nuevo en alta mar con total normalidad. La brisa marina, las aguas, las aves, los peces y el movimiento del propio barco habían vuelto a la normalidad. Los relojes y la radio también volvían a funcionar. Los tripulantes tuvieron una pequeña reunión donde hablaron de lo sucedido y decidieron no hablar de ello, pues debió ser resultado de la cantidad de alcohol ingerido. Pasaron el resto de la jornada laborando con su amada Red y llenando las cajas de peces, mientras a ratos, quizá por el estrés o por la fantasiosa situación vivida, les parecía ver una extraña sombra que se movía por el rabillo del ojo, a la que no dieron importancia. El pueblo pesquero. No tardaron en llegar tras aquella interminable jornada. El grupo estaba más silencioso y menos jocoso que de costumbre, mas no tardaron en pisar tierra firme y recobrar el sentido para realizar sus rutinarias tareas de desembarco de mercancías. Pedro, a pesar de tener prohibido hablar del asunto, se le ocurrió comentar que seguía viendo una sombra extraña, a ratos, por el rabillo del ojo, y que la última vez que la vio pareció ir hacia el pueblo. Sus compañeros le reprocharon dichos comentarios y no le dieron más importancia a sus palabras. Aquel pintoresco pueblo costero contaba con poco más de 1000 almas y se centraba en exclusiva a todo lo relacionado con la pesca. Los primeros asentamientos databan de hace más de 8000 años, y a pesar de todos los cambios sucedidos a lo largo de la historia, de alguna forma aquel pueblo pesquero se mantenía como un enclave orgulloso de su relación con el mar. El pueblo cobraba vida desde la madrugada, hora en que los pescadores salían a faenar, y se apagaba cuando los pescadores terminaban cualquier actividad de recreo, muchas veces a altas horas de la noche. El epicentro del pueblo eran los 2 bares, concurridos todo el día, que gobernaban el pueblo con más autoridad que cualquier institución gubernamental. Como al día siguiente disponían del día libre, Pedro y sus compañeros fueron a pasar el resto del día en el bar, donde pretendían de alguna forma ahogar la mala experiencia vivida entre los sinsabores de las bebidas espirituosas. Las primeras desapariciones. Al día siguiente, el pueblo amaneció alarmado. Según varios vecinos, sus parejas habían desaparecido durante la noche sin dejar rastro. Lo último que recordaban era irse a dormir junto a ellas y amanecer solos en la cama. Tras buscar por la casa y los alrededores, ninguno de ellos localizó a sus parejas, por lo que estaban alarmados. La noticia corrió como la pólvora y en breve todo el pueblo estaba buscando a las personas desaparecidas por todas partes. Tras varias horas de búsqueda, se decidió llamar a las autoridades para formalizar dichas desapariciones y dejar en manos de la justicia policial la tarea, no sin antes aspavientos y preocupaciones entre la comunidad. Por lo visto, y según comentaron los policías, las desapariciones ascendían a 8. La jornada transcurrió entre nervios, coches que iban y venían, policías que preguntaban y realizaban cercos por varias zonas del pueblo, mientras desde el ayuntamiento se llamaba a la calma. En aquel momento nadie sabía qué había sucedido con las personas desaparecidas, pues no era común que en el pueblo sucediera nada de interés.
Menos desapariciones por la noche. A pesar de los esfuerzos de la policía y del ayuntamiento por intentar mantener la calma entre la población, el poderío de las habladurías y sobre todo de los grupos que había en los bares enalteció aún más los ánimos y las malas lenguas de que algo malo estaba sucediendo en el pueblo. Aunque solo habían pasado unas horas desde las desapariciones, aquel asunto había trascendido y había superado con creces el ánimo pesquero del pueblo, que pasó aquel día a ser un reflejo del estado de ánimo. Pasó de ser un pueblo de pescadores en todo su ser a ser un pueblo de desaparecidos, o esa era la impresión que daba a cualquier forastero que pasara por allí en aquel momento. Una amargada normalidad. El día siguiente amaneció como cualquier otro a nivel climático, mas no a nivel de pueblo. El aire estaba enrarecido por las actitudes de los pueblerinos, que ya no tenían aquella actitud agradable y tranquila, sino que desprendían un desasosiego y una intranquilidad que iba en aumento a medida que pasaban las horas. Todas las actividades del pueblo se retomaron con cierta normalidad, mas todo se realizaba con recelo y a expensas de pedir explicaciones constantemente a las autoridades. Las familias de los desaparecidos eran los más agitados y así lo demostraron, pues seguían buscando a sus familiares por el pueblo. Pedro y sus camaradas, como cualquier día, partieron al mar en busca de los peces que suponían el sustento de ellos, sus familias y del pueblo. Se llevaron consigo aquella amargura que se respiraba en el pueblo y pudieron dar gracias al mar de que su rutina de faenadores les había dado un respiro. Miguel no pudo evitar hablar, como si de una fantasía o de un rumor malvado se tratara, si no guardaría alguna relación lo que les sucedió 2 días atrás con las desapariciones del día siguiente. Los compañeros se enfadaron y prefirieron hacer caso omiso de ello. Cuando volvieron a tierra firme con las capturas de aquel día, descargaron la pesca y fueron directos a su casa sin querer pensar en nada más. Los primeros en notar el malestar en sus arcas fueron, precisamente, los 2 bares del pueblo, puesto que la mayoría de fieles parroquianos prefirieron encerrarse en casa en vez de estar junto a otros majaderos correr humores en un lugar cerrado. Aquella noche en el pueblo nadie durmió con normalidad. Un viaje desde la oscuridad. Al día siguiente el ambiente seguía caldeado en el pueblo. Un aire enrarecido rondaba por cada calle y hasta la luz del astro rey parecía más tenue de lo normal. Pedro se dio cuenta enseguida que algo no marchaba bien, pues no había gaviotas ni pájaros de otras índoles en el cielo. Tuvo un déjà vu y sintió los mismos escalofríos que hacía 3 días en alta mar. Algo en su cabeza intentaba aflorar sin éxito. Cuando se vistió para salir al mar y abrió la puerta, no había más que una negra oscuridad que lo envolvía todo. En aquella extraña oscuridad, pudo ver al fondo una silueta aún más oscura que la noche más negra que se le acercaba. Cerró la puerta pensando que era su imaginación y la volvió a abrir. Se encontró con una silueta oscura de una forma que no sabía definir justo frente a él y se quedó paralizado por el miedo. En pocos segundos, un frío polar recorrió todo su cuerpo y creyó quedarse ciego, pues no vio nada a su alrededor. Sintió como si la vista no le sirviera de nada. Asentado el frío polar en su cuerpo, se sintió caer, por lo que intentó buscar, por instinto, un punto de apoyo al que agarrarse, mas no lo encontró. Cuando se dio cuenta, estaba estirado en un suelo de arena. Hacía calor y corría un aire seco y cálido. Levantó la vista y vio un paisaje que le era extraño, repleto de extrañas plantas que jamás había visto de colores pálidos y que se retorcían y movían al son de un ritmo que no podía comprender. Intentó buscar su casa, el pueblo y el mar, pero no los encontró. Se quedó quieto respirando aquel aire, que en cierta manera le alivió tras el frío polar que había sentido, y se puso a andar por aquella especie de desierto boscoso. El pobre hombre estaba confundido y desubicado. Se encontraba en un ambiente que no conocía y del que solo podía ver retazos de un paisaje que le recordó a las películas sobre Marte a través de aquella vegetación pálida y palpitante. A medida que avanzaba, pudo salir al fin de la vegetación
y al fondo vio una estructura monolítica de color azabache que se alzaba justo encima de una colina. Una luz rojiza salía de la única abertura visible de dicha estructura y, movido por la curiosidad, se acercó. Las piernas le pesaban como losas, tenía sed y sentía que estaba en una especie de mundo alienígena que olía a una mezcla de azufre y almizcle. A cada paso que daba, ahora que era más consciente de su situación, se dio cuenta de que la gravedad era diferente, mucho más pesada. Su mente intentó hacerle pensar en algo gracioso, y le vino la idea que si estaba en un sitio con una gravedad más pesada, entonces hacer dieta no le serviría de mucho. Se rió para sus adentros y prosiguió su marcha por aquella colina con tal de llegar a la estructura. No tardó mucho en llegar, pero tenía la sensación de haber escalado una montaña. Frente a él se erguía aquella estructura. Dentro podía oír el ruido de una fuente de agua, y cuando miró, vio que aquella luz rojiza era emitida por un enorme ojo encastrado en una escultura negra de forma ominosa que proyectaba la sombra de una silueta humana. Aquella falta de lógica le causó confusión, pero la sed le pudo y bebió de la fuente de formas no euclidianas hasta calmar sus ansias por el líquido elemento. Una vez se sintió aliviado, se aproximó a la escultura, que además de luz emitía un extraño zumbido, y la tocó. Por unos segundos pensamientos ajenos a su mente le acosaron, y vio como si un velo se rasgase. Aquel velo parecía separar paisajes diferentes. Entre ellos pudo ver su querido hogar. Sintió también calidez, como si, de alguna forma, aquella escultura le diera la bienvenida. Mientras estaba sumido en aquellos pensamientos y sensaciones, un ser grotesco, que iba a 4 patas, no mucho más alto que un niño de 12 años y de color marrón, se le acercó. La primera reacción de Pedro fue la de echarse atrás, a lo que aquel ser reaccionó enseñándole las palmas de sus patas delanteras en señal de paz, intentando hacerle entender que no era una amenaza. Cuando Pedro se calmó, aquel ser le acercó una especie de queso verde y con señas le indicó que lo comiera, cosa que hizo sin más dilación con tal de no incomodar a aquel ser. Al primer mordisco, sintió una mezcla de placer y asco, pues el sabor de aquella especie de queso era lo más extraño que había probado nunca. Por un lado era delicioso, pero por el otro la textura y el olor eran horribles. No pudo disimular su reacción, y aquel ser pareció, a su manera, burlarse de la situación. Viendo la reacción de Pedro, fue a buscar otro de aquellos quesos y se lo comió sin problemas delante de él para mostrarle que no era nada malo. Pedro no sabía cómo comunicarse con aquel ser, así que hizo aspavientos y señas como pudo para intentar preguntarle dónde estaba. Mas aquello no sirvió, y el ser dejó claro que no entendía lo que quería decirle. Cuando terminó el espectáculo de señas, el ojo de aquella escultura se puso a vibrar y a emitir la luz rojiza ahora de forma rítmica. El ser grotesco que le ofreció el queso salió huyendo asustando y Pedro no supo qué hacer, así que se le ocurrió esconderse tras el monolito ominoso. Miró hacia la entrada de la estructura y pudo ver cómo aquella sombra que vio en el mar se le acercaba de nuevo. Lenta e inexorablemente pudo sentir cómo aquella sombra venía de nuevo a por él. Salió de detrás de la escultura gritando, intentó huir, pero aquella sombra lo atrapó y de nuevo sintió un frío polar y caer. Cuando se dio cuenta, estaba en el suelo de su casa. Pedro se incorporó y vio en el reloj que ya era tarde y llevaba horas fuera. Si se había desmayado, le extrañaba que nadie hubiera acudido en su ayuda. El pueblo fantasma. Pedro salió de su casa y se encontró solo, literalmente solo. No había nadie en las calles, ni en las casas, ni en los coches, ni tan siquiera en el puerto. Todo el pueblo estaba vacío de personas. Solo se oían las gaviotas y los barcos movidos por el agua del mar en el puerto. Pedro estuvo preguntando a gritos si había alguien, mas no recibía respuesta. Fue por la casa, locales, bares, nadie.
Era como si todo el pueblo hubiera decidido marcharse sin dejar rastro. Tras horas buscando y dándose cuenta de su soledad, llamó a la policía, que se presentó junto a una ambulancia debido a sospechas del delicado estado mental del interlocutor. Al ver el pueblo vacío, la policía entendió enseguida que algo no iba bien y llamó pidiendo refuerzos. Mientras tanto, a pesar de los esfuerzos de los sanitarios de la ambulancia por calmar a Pedro, este estaba visiblemente alterado y parecía delirar sobre mundos extraños y de sombras que se llevaban a la gente. Se decidió trasladar a Pedro al hospital más cercano y tenerlo en observación altamente medicado, debido a su nerviosismo y malestar. Los días siguientes estuvieron marcados en el pueblo por investigaciones policiales que se centraron en la búsqueda de las cerca de 1,000 personas que vivían allí. La prensa no tardó en enterarse y acabó comparando el caso con la colonia perdida de Roanoke en Estados Unidos. Miguel. Miguel despertó, de igual forma que Pedro, en un ambiente totalmente diferente. Se vio cubierto de una fina capa de polvo rojizo, o eso pensaba, hasta que se dio cuenta que todo lo que tenía alrededor estaba cubierto por lo mismo. Cuando miró alrededor, pudo ver que se encontraba completamente solo, rodeado de una vegetación extraña y azulada. Aquel polvo rojizo no era tal, sino una especie de nieve. Miguel se esforzó en levantarse y echarse a andar, perdido, buscando algo con lo que ubicarse. Mas su búsqueda fue infructuosa y no solo no supo dónde estaba, sino que llegó a pensar que todo aquello era un sueño. Por instinto decidió alejarse de aquella vegetación extraña, puesto que de entre la maleza se oían sonidos que indicaban la presencia de algo no muy amigable. Tras más de 2 horas de andanzas, se encontró con una especie de lago verdoso con una vegetación que parecía más amigable y reconocible a su alrededor. Para él, aquello era un oasis, puesto que cuando lo comprobó, aquella agua verde era bebible y le sació la sed. Miguel se encontraba solo, rodeado por una nieve rojiza y plantas azuladas en un lugar con un cielo verde con nubes rojas. Al terminar de beber, miró al cielo y se sentó a un lado del lago, donde se echó a llorar pensando que jamás volvería a su querido hogar, ni volvería a ver su amado mar. El hospital. Pedro estaba atado a una cama de hospital. Estaba atiborrado de sedantes debido a sus constantes intentos de escapar. Él solo quería volver a su hogar y buscar a sus amigos y conocidos. Eran su vida al igual que lo era el mar. Había perdido la cuenta de cuántas veces había intentado liberarse, y aún así lo volvió a intentar hasta que un enfermero vino pidiéndole que se calmara, y al no conseguir hacerle entrar en razón, le inyectó algún mejunje extraño que le hizo calmarse por la fuerza. Intentó explicarle a aquel amable enfermero sobre la sombra que se lo llevó a un mundo alienígena, donde seguramente estarían todos los habitantes de su pueblo. El pobre enfermero intentó empatizar con Pedro, pero para él lo que decía eran los delirios de un loco que debía haber perdido la cordura debido al shock y al trauma de perder a todos sus conocidos. El enfermero había leído en la prensa lo de la desaparición en el pueblo costero, y era consciente de que una situación así enloquecería a cualquiera. Intentó por todos los medios apoyar emocionalmente a Pedro hasta que por efecto de la inyección se quedó dormido. Al día siguiente, Pedro despertó aún atado. Un par de celadores vinieron a verle y le trajeron el desayuno. Le dijeron que tenía una visita y si estaba dispuesto a recibirla. Pedro aceptó, visto que tampoco tenía nada mejor que hacer. Al cabo de un rato entró una mujer muy alta, robusta, con un pelo cenizo rizado, vestida con una americana negra que le iba justa, falda negra que le llegaba a los tobillos y botines negros inmaculados. La mujer tomó asiento al lado de Pedro y le preguntó cómo se encontraba. A lo que el hombre respondió sagaz y burlonamente que atado pero decentemente bien. Aquella visita fingió reírse y le comentó que lo que le había sucedido era anormal, evidentemente, pero que tenía una explicación.
La curiosidad de Pedro le hizo preguntarle a aquella mujer qué sabía del asunto con gran interés. La mujer le contó que lo que se había encontrado debía ser un ser interdimensional que se alimentaba precisamente del hilillo que dejaban los viajes dimensionales de sus víctimas. Según le comentó, cada dimensión tiene una particular marca o huella existencial a nivel atómico y subatómico, y como la energía ni se crea ni se destruye, cuando hay un viaje interdimensional, hay un intercambio. En ese intercambio, la totalidad de las partículas del viajero se intercambian con partículas de la dimensión de destino, que dejan un rastro en una dimensión entre dimensiones donde viven seres como el que se encontró. Y es ese rastro de lo que se alimentan. Estos seres no son idiotas, por lo que se aseguran que cuando llevan a sus víctimas a otras dimensiones, éstas sobrevivan lo suficiente como para darles de comer durante un tiempo prudencial. Pedro, sorprendido, le preguntó cómo sabía tanto y cómo lo había encontrado. A lo que la mujer le respondió que siendo una viajera dimensional, ella misma notaba cuando había otros viajeros cerca, por lo que decidió venir a explicarle lo sucedido para hacerle entender que no estaba loco. Cuando le preguntó por qué lo había devuelto a su hogar, la mujer se encogió de hombros y dijo que no lo sabía, que quizá la comida no estaba lo suficiente buena o era asquerosa para gusto de la criatura, tras lo que se rió. Pedro en un principio y debido a la situación, se lo tomó mal, pero cuando recapacitó se dio cuenta que el asunto tenía su gracia y también rió. La mujer le preguntó entonces si podía hacer algo por él, a lo que Pedro respondió que al menos querría encontrar a sus amigos. La expresión de la visitante cambió y le dijo que había infinitas dimensiones, por lo que encontrarlos era una tarea imposible. En todo caso, podía intentar ir al pueblo para encontrar un rastro, aunque necesitaría su ayuda para encontrar qué rastros llevarían a sus amigos y cuáles no. Pedro, que seguía atado a la cama, le dijo que le daba igual el cómo y el cuándo, que lo que quería era salir de aquel hospital y buscar a sus amigos a toda costa. La mujer sonrió y le agarró la mano. Lo último que Pedro vio fue una luz que le cegó. Cuando los celadores entraron en la habitación, se la encontraron vacía. Tanto la visitante como el paciente habían desaparecido sin dejar rastro. Por protocolo iniciaron una búsqueda por el hospital y las inmediaciones. Avisaron a las autoridades, pero no encontraron jamás al paciente desaparecido de la habitación. Entre dimensiones. En un lugar que no era lugar, habitaban seres extraños, de alguna forma parecidos a simios mezclados con perros y de piel de un color grisáceo, bípedos y horrendos, que deambulaban sin más ansias que las de comer. La última pesquisa en nuestra dimensión había dejado casi 1 millar de rastros dimensionales de los que alimentarse, por lo que una cantidad ignota de aquellos seres se reunían cerca de ellos para devorar las energías sutiles del intercambio. Aquellas casi 1000 almas se encontraban desperdigadas ahora por cientos de dimensiones desconocidas, en las que debían sobrevivir como pudieran, sin saber dónde estaban, ni cómo llegarían de vuelta a su hogar. Eso les traía sin cuidado a los seres que habitaban dicha dimensión, pues en sus entendederas solo habían conseguido su alimento a través de unas presas numerosas y estúpidas. Aquel espacio oscuro de colores que el ojo humano es incapaz de percibir ni describir estaba habitado no solo por aquellos seres, sino por horrores mucho más allá de lo que la imaginación puede desarrollar y de lo que la mente es capaz de soportar. La insignificancia de la existencia humana, cómoda en sus casi. Colmenas de hormigón, asfalto y acero no significaban nada en la inmensidad del universo, más aún del multiverso. A medida que pasara el tiempo y el rastro de las víctimas se fueran apagando, aquellos moradores dimensionales volverían a tener hambre y partirían una vez más en busca de víctimas en nuestro mundo, así como en mundos que no podemos llegar ni a soñar. Como átomos de granos de arena en la playa, no somos más que algo insignificante en una existencia que se expande en dimensiones físicas que no podemos comprender. La prensa y la nueva atracción. Durante días, tanto la prensa como los medios de comunicación
se hicieron eco de lo sucedido en el pueblo costero. La desaparición de casi 1 millar de personas era difícil que pasara desapercibida. Cientos de familias que buscaban a sus familiares copaban las cadenas de televisión constantemente, que hicieron su agosto con el asunto a costa del sufrimiento de aquellas personas. La burocracia aquellos días sufrió de un agotador trabajo por herencias y asuntos inmobiliarios, mientras que el gobierno intentaba calmar los ánimos prometiendo ayudas para las familias. Los pueblos cercanos vivieron durante un tiempo con el miedo a que les sucediera lo mismo, pero por su suerte y con el tiempo, fueron olvidando la situación al ver que no les llegaba el mismo destino. A medida que pasaban las semanas, aquel pueblo fantasma se convirtió en una atracción debido al estado en que se encontraban las cosas, pues habían sido abandonadas y estaban en perfecto estado. Grupos de gente apasionada de lo extraño visitaban el pueblo fascinados por su estado, mientras programas de dudosa calidad que se emitían de madrugada enviaban reporteros y luego emitían reportajes donde hablaban de sospechas de alienígenas o conspiraciones gubernamentales. Hubo parapsicólogos y médiums que también se acercaron al pueblo, algunos por interés y curiosidad, otros por ánimo de lucro. Como tendía a pasar, con el tiempo el asunto cayó en el olvido y las familias y amigos de los desaparecidos quedaron desamparados una vez más, luchando para encontrar una explicación a lo sucedido en aquel pueblo otrora bullicioso. El viaje a lo desconocido. Pedro y la misteriosa mujer fueron de incógnito al pueblo, donde estuvieron buscando los últimos lugares en los que estuvieron los amigos de Pedro. Aquel otrora bullicioso pueblo ahora era pasto de turistas, vendedores de humo con ánimo de lucro y policías que intentaban hacer su trabajo. Pedro y su acompañante fueron a los lugares donde podían haber estado sus amigos desaparecidos, y en cada localización desaparecían ellos para aparecer en dimensiones extrañas buscando el rastro. Iban y venían de una dimensión a otra, donde podían pasar horas buscando, aún a sabiendas de las pocas posibilidades de encontrarles. Pedro estaba agradecido a aquella extraña mujer por su tiempo, y aunque sabía que quizá jamás encontraría a sus amigos, jamás perdió la esperanza. A medida que pasaban los días, las semanas y los meses, Pedro conoció otros mundos alienígenas y civilizaciones extrañas. Con el paso del tiempo, fue perdiendo aquel apego emocional por su propio mundo y comprendió que pensar en un lugar fijo ya no tenía sentido. Tardó, pero poco a poco se convirtió en un viajero dimensional en el que era acompañante de la mujer que lo sacó del hospital. A pesar de que jamás encontró a sus amigos, pasó a ser un marinero dimensional como antes había sido un marinero de aguas saladas.